Listo. Entonces, hoy día nos toca hablar de varios síndromes que son los síndromes que pueden ser los más frecuentes. No son todos los síndromes, ¿no? Recordemos que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas para hallar el síndrome, ¿verdad? Estos síndromes que hemos considerado hablar hoy día no son todos los síndromes, hay infinidad de síndromes. Estos son quizás los más comunes, por así decirlo, o los que están en relación a lo que hemos visto, ¿no? Como el síndrome de Matoso, ¿no? El síndrome purpúrico también, porque hemos visto lesiones en piel, síndrome doloroso, que es el más común. Entonces, síndrome doloroso de todo, ¿no? Abdominal, síndrome doloroso renal, síndrome doloroso ginecológico, de repente, todos los síndromes. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Lo que yo siempre les repito a todas las clases es que su libro de texto y los demás artículos que ustedes puedan leer, obviamente artículos actuales, ¿no? Actualizados, de una fuente confiable, son los que van a ayudarles a ustedes a ampliar el conocimiento, ¿ya? No se queden solo con lo que hacemos en clase, sino las diapositivas son solo para guiarlos, no es lo que tienen que estudiar para eso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del síndrome doloroso, síndrome de Matoso, después hablaremos de síndrome anémico, síndrome purpúrico, hablaremos de síndrome de shock y uno más que ya no lo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia emocional negativa de disconfort desagradable que percibimos como un daño a algún tejido, cualquier tejido, y sabemos que nuestro cuerpo está formado como tejido en su totalidad. El dolor, de acuerdo al inicio, puede ser un dolor agudo, de inicio brusco, ¿no? De un momento a otro, y un dolor crónico, que es un dolor que en el tiempo permanece por más de 3 meses, quizás a pesar de que le demos tratamiento, el dolor permanece. Aparece, desaparece, pero está presente, ¿ya? Ese es un dolor crónico. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya dolor? Necesitamos la noxa, el estímulo, el daño, el instrumento que corta, el fuego que quema, algo que nos pueda golpear, ¿no? Eso es la noxa. Este estímulo que se causa obviamente sobre la piel o de repente en las vísceras va a producir ciertas sustancias y las va a liberar, y estas van a ser captadas por un receptor, ya sea en la piel o en la superficie de las vísceras. ¿Qué pasó, doctora? ¿Ya? Estas sustancias van a ser captadas por los receptores, ya que se encuentren en la superficie de la piel o en la superficie de las vísceras, y van a ser transmitidas, llevadas finalmente hacia nuestra corteza sensorial. Pero en ese trayecto existe la aparición de diferentes vías, de diferentes mecanismos, diferentes elementos que van a explicar este ascenso del estímulo doloroso. Entonces, estos estímulos se llaman noxas, como ya los dije, que son detectados por los receptores, sí pueden ver el puntero, ¿no? Que son captados por estos receptores mecánicos que pueden tener fibras C o fibras A, ¿no? Las fibras C son las fibras amielínicas y la fibra A son las fibras mielínicas. Acordémonos que la mielina es la que ayuda a que la transmisión del estímulo sea más rápida o no. Entonces, estos nociceptores selectivamente pertenecen o corresponden a cada estímulo. Estas son terminaciones nerviosas, ¿no? Con sus cuerpos celulares en los ganglios, en las raíces dorsales de la médula espinal, ¿no? La de acá, las raíces dorsales. Entonces, los nociceptores se encuentran en todo el cuerpo, pero están más extensamente localizados de repente en el perioste, en la piel, en la pared de las arterias, en la bóveda del cráneo, etc. Entonces, acá vemos que el receptor
va a percibir este estímulo doloroso, va a viajar por la neurona motora de primer orden, va a cruzar hacia el asta contralateral a través de la neurona de segundo orden y va a llegar hacia la corteza sensorial, somatosensorial, ¿no? Como les dije, las fibras pueden ser fibras mielínicas o fibras amielínicas. Las amielínicas no tienen vainas de mielina, por lo tanto el dolor se transmite más lento, es un dolor que corresponde a las vísceras, es un dolor más sordo, es un dolor de repente podría ser también crónico, ¿no? En cambio las fibras mielínicas que contienen vainas de mielina corresponden a dolores más profundos, más agudos, ¿ya? Las fibras mielínicas pueden ser las A delta o las A. Ajá. Entonces, estas fibras A se dividen en dos y corresponden a todos los estímulos que se puedan percibir de dolor o daño tisular en los tejidos. Recordemos que estas son superficiales, estas son profundas, viscerales, ¿ya? Entonces, los receptores sensoriales pueden ser, como les dije, A y C. C sin vainas de mielina, más lentas en la velocidad, el dolor es difuso. Y las A, por tener las vainas de mielina, son más gruesas, transmiten más veloz la sensación de dolor, son más grandes, ¿ya? Y es un dolor agudo, un dolor inmediato, porque contienen estas vainas de mielina, ¿ya? Como les expliqué anteriormente, hay varios fascículos que van a transmitir el dolor hacia finalmente la corteza somatosensorial. Van a pasar por el tálamo, ¿no? Tenemos varios fascículos. Tenemos el fascículo espino-tálamo cortical lateral, el fascículo espino-reticutálamo cortical lateral, que van a llevar los dolores específicos por cada tipo. Por ejemplo, este fascículo conduce el dolor más localizado. Este fascículo tiene conducción más lenta porque no tiene vainas de mielina. Este, por ejemplo, tiene fibras más gruesas porque contiene vainas de mielina, este no, ¿ya? Acá hay otros fascículos. El haz espinotalámico, que se divide en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. El paleoespinotalámico no tiene vainas de mielina, transmite un dolor lentamente. El neoespinotalámico sí contiene las fibras con mielina, que son las fibras. ¿Las de mielina cuáles son? ¿Las A o las C? Las A, ¿no? Entonces esa tiene fibras tipo A, ¿no? Finalmente todos los haces pasan por acá, por el tálamo, y llegan hacia nuestra corteza neurosensorial, ¿ya? Entonces son varios haces, ¿ya? Pero finalmente llegan a nuestra área de integración del dolor, que corresponde al área de Brodmann, ¿ya? Que está en la circunvolución parietal, ¿ya? De cada lado. Finalmente este es el área que integra el dolor. Entonces, ¿cómo clasifico el dolor? El dolor, como les dije, es una respuesta normal del cuerpo a un estímulo, ¿no? Que causa daño. Entonces, el dolor neuropático es una respuesta anormal y el dolor nociceptivo es la respuesta normal del cuerpo al daño. El dolor nociceptivo se divide en somático y visceral y el dolor neuropático en central y periférico. Existe un dolor psicosomático que está más relacionado a factores de estrés, que más adelante lo vamos a explicar. Acá tenemos un cuadro donde se marcan las diferencias de las características del dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor neuropático, por ejemplo, aparece después de algunas semanas de que aparezca la lesión, por ejemplo, en el herpes zóster, ¿no? En cambio, el dolor nociceptivo va a variar de acuerdo al daño que ha sufrido el tejido, ¿no? Si es, por ejemplo, una quemadura,
la aparición del dolor es más aguda, más rápida, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una artrosis, ¿no? El dolor es de aparición más lenta. El daño puede estarse causando en la articulación, pero la aparición del dolor va a ser posterior a cierto grado de daño, ¿no? Esa es una de las diferencias entre el dolor nociceptivo y el otro. Entonces, aquí tenemos la clasificación del dolor, del primer cuadro que les enseñaba, el dolor nociceptivo somático y el visceral. Recordemos que el visceral, como su nombre dice, está en relación al daño o a la inflamación en las vísceras, ¿ya? Pueden ser vísceras huecas o sólidas, que obviamente tienen receptores para el dolor, ¿no? Y el dolor nociceptivo es el dolor tisular que está inervado por el sistema nervioso somático. Todos los que captan este tipo de dolor son los receptores que existen en la piel, en los músculos. El dolor nociceptivo en general, es la respuesta normal que genera el organismo a un daño y se produce cuando se activan estos receptores nerviosos del que les hablaba en la diapositiva del desastre, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas o la etiología del dolor somático? Tenemos varias: contusiones, quemaduras, fracturas, ¿no? Todas las posibles causas de un dolor somático. Y del dolor visceral, como les dije, corresponde a las vísceras: angina de pecho, una litiasis vesicular, una litiasis renal, ¿no? La pielonefritis, la pancreatitis, todos los dolores que tienen origen en las vísceras, ¿no? Obviamente es un dolor visceral. Acá tenemos otro cuadro de la diferencia entre el dolor somático y el visceral, por ejemplo, ahora. Acuérdense que en el dolor visceral no tenemos vainas de mielina, el dolor es más lento, más sordo, más grueso, es un dolor más vago, más tardío en aparición. No es muy preciso, a diferencia del dolor somático, que es más agudo, más intenso, ¿no? El dolor es de aparición más rápida, ¿ya? La otra clasificación del dolor es el dolor neuropático y el dolor psicosomático. Recordemos que el dolor neuropático está en relación a la lesión primaria del sistema nervioso central, ¿no? No hay un dolor, no hay un daño del tejido, hay una lesión del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, por ejemplo el herpes, ¿no? El sistema nervioso periférico, la aparición de las vesículas que por el virus ha sido afectado un dermatoma, ¿no? Entonces el dolor es un dolor quemante, es un dolor fluctuante, quemante, muy violento. El dolor psicosomático, como les decía, no guarda el dolor psicosomático, por el contrario, no guarda relación con un daño orgánico. Es un dolor en el cual no podemos evidenciar o encontrar un daño evidente de alguna estructura, ¿no? Es un dolor fluctuante, pasajero. Por ejemplo, el dolor que está asociado al colon irritable, por ejemplo, algunos estados de neurosis, algunos estados de trastornos, alteraciones neurológicas, el paciente puede sentir un dolor que no guarda relación con alguna alteración física, ¿no? Estamos hablando de este tipo de dolor que es el psicosomático. Y bueno, el neuropático que ya les expliqué, ¿ya? Cuando el paciente nos menciona que presenta dolor, recuerden que hay una semiología de este dolor. El ALICIA, que es el básico, ¿no? Aparición, localización, intensidad, características, carácter, irradiación y agravantes o atenuantes.
aparte de estas características del dolor, que son muy importantes, que es una regla mnemotécnica que tenemos que seguir, hay muchos otros datos del dolor que pueden ser útiles para llegar a un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente siente el dolor el paciente? ¿Qué tan periódica es la aparición del dolor? ¿Qué más? ¿En qué horario del día aparece el dolor? ¿Cuál es el predominio de ese dolor durante las 24 horas? ¿Aparece en la noche, ¿no? En la mañana? ¿Cuánto le dura? ¿Una hora? Algo le doy para que mejore, y si mejora, ¿cuánto tiempo mejora y en cuánto tiempo vuelve a aparecer? ¿No? Forma de inicio, modo de inicio. Entonces, son varias características en adición a la licia que pueden ustedes tener en cuenta, en consideración para llegar a un diagnóstico. Aquí está descrito cada una de estas características, ¿no? Por ejemplo, una causa aparente, que el paciente les diga qué es lo que estuvo haciendo o qué él relaciona que estuvo haciendo para que aparezca el dolor. ¿Alguna pregunta, doctora, en el fondo? ¿No? A ver, por favor. Por ejemplo, la forma de inicio, ¿no? Aguda o crónica. ¿Eso qué correspondería? ¿A alguna de la mnemotécnica de Alicia? Aparición. Correcto, aparición, ¿no? Después viene la localización. ¿Dónde está la localización? Acá está. Sitio o ubicación. Intensidad. Irradiación primero. Acá. Propagación o extensión, ¿no? Si se va a algún lugar, ¿no? Si sigue alguna hematoma, irradiación, ¿no? ¿Ya? Después, características. Acá está. Es esto. ¿Cómo es el dolor? Puede ser pulsátil, puede ser cólico, puede ser lancinante, ¿no? Como una lanza, puede ser ardor, puede ser como que una punza, ¿no? Como si clavara un objeto en punta aguda, puede ser fulgurante, como un golpe de electricidad, dice acá, puede ser desgarrante, como que siente que algo se rompe. Entonces, estas son las características del dolor. Características del dolor. Entonces ya vamos en características. ¿Ya? Y tenemos que darle alguna idea al paciente, porque el paciente no va a saber cómo será el dolor, pues no va a encontrar las palabras adecuadas para nosotros poder clasificar el dolor. Le tenemos que dar chances, que son estas, ¿ya? Listo. Entonces después viene irradiación, intensidad, ¿no? Intensidad. ¿Dónde está? Duración, bueno. ¿Qué tan intenso? Eso es dolor, ¿no? En la intensidad, aquí, ¿ya? Hay varias escalas. En las diapositivas que ustedes tienen hay varias escalas. Hay una escala de EVA, hay una escala de acá, de las caras, ¿no? Una escala de ENA. Son, aquí, así es. Hay varias escalas. Ustedes pueden utilizar las que consideren, con la que se acostumbren, ¿ya? Con la que tengan mayor afinidad, pero la que comúnmente se hace es la de la escala numérica, ¿no? 5/10, 2/10, ¿no? Finalmente ustedes utilizan la que más se les acomode, pero también podrían decir leve, moderado, severo, y si saben que es leve porque va de 0 a 4, moderada entre 4 a 6 y más de 6 hasta 10 severo. ¿Ya? Pueden poner en su historia de la enfermedad dolor 4/10, 7/10, ¿ya? O pueden poner, si es 4/10 pondrán moderada, si es 7/10 pondrán severo, ¿verdad?
dolor severo. ¿Ya? Esa es la intensidad. ¿Y después qué viene? Factores atenuantes o agravantes, que por acá está. Tratamientos que el paciente ha utilizado de repente para que se atenúe o que puedan factores agravantes, ¿no? Acá, factores condicionantes. Pero aparte de la lista del dolor, como les decía, hay muchas más preguntas que podemos hacerle al paciente y que nos van a ayudar. Por ejemplo, ¿en qué horario se presenta el dolor o cuándo es más predominante en el día? ¿Cuántas veces se ha presentado el dolor en un determinado periodo de tiempo? ¿Cuántas veces, si es un dolor crónico, cuántas veces se ha presentado el dolor en todo este año? ¿O cuántas veces lo ha hecho acudir al médico por este dolor en todo el año? ¿Cuánto tiempo le dura el dolor? También es importante, ¿no? ¿Qué tratamiento pudo haber utilizado para que mejore, ¿no? Para que atenúe el dolor? ¿Ya? Entonces son varias preguntas que podemos hacerle al paciente para estudiar un poco más el dolor. ¿Ya? Entonces todo esto es la anamnesis del dolor. ¿Ya? Tipo de dolor, intensidad. Muy bien. Y bueno, lo que ya saben, la regla mnemotécnica de la Alicia. Ahora, ¿cuáles son los dolores más típicos que hemos considerado aquí? Por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea, es muy típica, ¿no? Tenemos la cefalea migrañosa o una cefalea tensional. La cefalea migrañosa es de un tipo pulsátil. Es un dolor que va acompañado de ciertas características como fotofobias, a veces hay náuseas, a veces hay vómitos, a veces hay rinitis, ¿no? Una cefalea tensional no va acompañada de estas últimas que les he mencionado, es una cefalea más de repente localizada en la parte posterior, asociada quizás con algún grado de rigidez de nuca. Entonces, una cefalea migrañosa se podría diferenciar con esas características de una cefalea tensional. ¿Ya? ¿Qué otro dolor típico hay? Los dolores torácicos. En el tórax, ¿qué tenemos? El corazón y los pulmones. Entonces, me puede doler el corazón como me puede doler el pulmón, pero los dolores son distintos. Un dolor de infarto agudo, por ejemplo, es un dolor tipo punzante, ¿no? El dolor coronario de la falla de las arterias coronarias es un dolor opresivo. Ambas quizás pueden ir acompañadas de diaforesis, quizás, ¿no? Y si tengo afectación de la pleura, más o menos en la misma ubicación anatómica que el corazón, la pleura no duele como opresión, la pleura duele como punzante y es un dolor que se agrava con la inspiración profunda. Entonces el paciente tiende a respirar muy superficialmente, cosa que no sucede en el dolor cardíaco o en el dolor coronario. ¿Ya? No sé si me están siguiendo. Entonces son tipos distintos, patrones distintos de dolor y ambos son en el tórax. Entonces tengo que saber diferenciar. ¿Ya? Corazón, pulmón, pleurítico, ¿no? No pulmonar, pleurítico. El dolor abdominal, muchas causas de dolor abdominal. Hay varias características del dolor abdominal. Puede ser un dolor abdominal de repente que corresponda al páncreas, que es un dolor tipo sordo que comienza en el epigastrio y que se va en el cinturón hacia atrás. Un dolor en epigastrio, pero que es un dolor más urente, que quema, que no se irradia, es un dolor quizás de una úlcera gastroduodenal, ¿no? Un dolor de repente muy agudo que hace que el paciente ni siquiera pueda respirar bien y cuando yo lo examino hay rigidez de la pared, es un dolor tipo peritoneal, ¿no? Pero de acuerdo a su ubicación sabemos que se ve afectado el peritoneo, por ejemplo, que está cubriendo la región hepática o de repente el apéndice, ¿no? Entonces es un dolor peritoneal. ¿Qué otros tipos de dolores hay? El cólico intestinal, que es un dolor mal localizado, sordo, que está en relación al dolor, a la palpación en todo el marco colónico, ¿no? Asociado quizás a deposiciones líquidas o caso contrario estreñimiento, ¿no? Es un dolor difuso.
a veces cólico, a veces sordo, ¿no? Entonces, diversos tipos de patrones de dolor, ¿ya? Y es importante conocerlos todos. Muy bien, ¿alguna pregunta en relación a dolor? ¿Ninguna? Entonces, el otro síndrome que también hemos considerado hablarles hoy día es el síndrome de hematoso. Conversamos del edema en la clase anterior con el signo de la fobia, los grados de fobia, ¿no? Los grados de fobia. ¿Cuál es la fisiopatología del edema? ¿Qué sucede? Bueno, ya sabemos, ¿no? Ese es el signo de la fobia, ¿no? Correcto. Pueden haber. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los capilares está el torrente sanguíneo, y fuera del capilar, en el espacio extravascular, está el líquido extravascular con su presión correspondiente. Entonces, cuando hay un desequilibrio, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el capilar, ¿no? El intercambio de estos líquidos va a depender de que el endotelio, por ejemplo, en los casos de que el endotelio falla, esté íntegro, ¿no es cierto? Entonces ¿qué es lo que mantiene a este equilibrio? Una presión hidrostática dentro del vaso y a mi presión del plasma, ¿no? Una presión adecuada. Cuando hay un desequilibrio es cuando sucede una extravasación, ¿no es cierto? Entonces, el edema se produce por el desequilibrio de estas dos fuerzas, ¿no? Y cuando el líquido rebasa el porcentaje adecuado, el porcentaje normal, que es hasta 10%, es donde se produce el edema. Entonces, ¿cuáles son las causas del edema? Hay varias. Puede ser, como decía su compañero, el aumento de la presión hidrostática, puede haber retención de sodio, ¿no? Puede haber obstrucción de vasos linfáticos, y las causas son varias, ¿no? Por ejemplo, se obstruyen los vasos linfáticos cuando hago una resección de ganglios por un cáncer de mama. Y entonces la manipulación que hay en la axila hace que se formen adherencias en esa zona y hay obstrucción de los vasos linfáticos que quedan. Entonces hay un linfedema del miembro superior de ese lado de la axila operado, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo. Pero, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué sucede? Hay un aumento de la presión hidrostática y hace que haya que el líquido salga, ¿no? Y, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca puede haber derrame pericárdico o derrame pleural, ¿no? Entonces, es otro mecanismo. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, también en insuficiencia renal hay retención de sodio y por lo tanto ese desequilibrio va a hacer que se elimine agua y haya el edema clásico de la insuficiencia renal. Entonces los mecanismos son varios, ¿no? Tienen que estudiarlos para que puedan explicar el edema, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca. No sé qué casos habrá en esta semana, pero seguramente por ahí hay alguno de edema por insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces los mecanismos son varios, ¿no? Por ejemplo, la retención de agua y sodio en las enfermedades renales crónicas, que es una causa primaria de edema por el aumento de la presión hidrostática, ¿no? Por esta enfermedad renal crónica, ¿no? La obstrucción linfática, que es el linfedema, lo que les dije, la obstrucción de la circulación linfática de repente por cirugía, ¿no? Radioterapia también, ¿no? Por radioterapia. Cuando en el melanoma, por ejemplo, que normalmente ocurre en los miembros inferiores, el melanoma, un cáncer de piel, el ganglio linfático de la ingle es el ganglio centinela, que el médico cirujano oncólogo tiene que resecar para saber si el melanoma ha hecho metástasis. Y si es positivo, le doy radioterapia a esa zona. Y mi paciente va a cursar un efecto secundario, es el linfedema de ese miembro inferior, ¿no? Su piecito siempre va a estar hinchado. Entonces, esos son los linfedemas, ¿no? De repente por cirugía, por radioterapia, etc. ¿Ya? Aquí tenemos, bueno, han querido poner un linfedema en un niñito, pero no ha salido todo. Por ejemplo, la acumulación de líquido en el abdomen, que también es un tipo de edema, ¿no?
el líquido se extravasa de repente por una cirrosis, ¿no? Ya no cáncer, una cirrosis. Entonces, ese aumento de volumen del abdomen se llama asitis, ¿no? Se llama asitis. Entonces, algunos edemas tienen su nombre propio, ¿no? Como la anasarca, cuando hay un edema generalizado, linfedema, cuando hay obstrucción de la circulación linfática, asitis, cuando hay el líquido dentro de la cavidad abdominal, etc. Entonces, las características clínicas de cada edema van a variar, ¿ya? Entonces, aquí yo les he colocado algunas características que pueden diferenciar el edema cardíaco del edema de causa renal o el edema de causa cirrótica, ¿ya? Entonces, tienen que aprenderlo, ¿ya? Tienen que aprenderlo. Esto lo he sacado de su libro. Y también, al igual que el dolor, hay que tener en cuenta la semiología del edema. Cuando inició, cómo está la piel de esa área afectada con edema, si está eritematosa, si está azulada, si está purpúrica, el edema, si el edema duele, no duele, qué grado de fobia hay, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, si el edema aparece en las mañanas o es de predominio nocturno, si mejora con el cambio de posición, si no mejora con el cambio de posición. Entonces, todo eso es importante colocar en la historia, en el relato, cuando hablamos de edema, ¿ya? Aquí tenemos toda la semiología del edema. Y los grados el grado del edema, de la fobia, el signo de Boudet, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4, que tiene que ver con la depresión en centímetros que queda cuando presionamos, ¿no? el miembro aumentado de volumen, y el tiempo que se recupera este signo de Boudet. Me dan los grados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Obviamente que tenemos nosotros como médicos conocer lo normal para poder identificar lo que es anormal, ¿no? Si yo tengo una paciente gordita y obviamente que sus miembros inferiores son más gorditos, ¿cómo me doy cuenta que es un edema o es que es el propio tejido fibroso cutáneo del paciente? La piel es más brillosa, la piel está tensa, ¿no? Y cuando hago la maniobra del signo de Boudet, obviamente que es edema, ¿no? O podemos preguntarle al paciente, ¿no? Señora, sus piecitos son así, ¿no? ¿Así son normalmente? Sí, doctora, yo siempre he tenido los tobillos anchos, ¿no? Entonces, hay que tener estrategia para preguntar. ¿Alguna pregunta sobre edema? Síndrome edematoso. Muy bien. Ahora, hay unos síndromes muy comunes también relacionados con este valor tan importante que tenemos, que es la hemoglobina. ¿Ya? Tenemos que conocer los valores normales de hemoglobina, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Hombre y mujer. ¿Cuánto de hemoglobina es lo normal? ¿Cuál es el rango de valores normales? ¿Ya? El volumen corpuscular medio es un índice muy importante también para la clasificación de diversos tipos de anemia, ¿ya? Y el volumen corpuscular medio siempre también está descrito en un hemograma cuando ustedes lo ven, ahí está, ¿no? El volumen corpuscular medio, que está en relación, como su nombre dice, el volumen del glóbulo rojo, ¿ya?
pueden haber hematíes microcíticos, normocíticos, los normales que midan esto, volumen, y los macrocíticos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una anemia? Obviamente el paciente está pálido. También puede ser que el paciente tenga taquicardia, puede ser que el paciente tenga dificultad para respirar, puede ser que el paciente tenga cansancio, puede ser que el paciente tenga mareo. Hay varias manifestaciones clínicas de la anemia, pero si ustedes ven un paciente pálido, pueden inmediatamente pensar, palidez, anemia. Señor, ¿y usted por momentos se cansa, tiene mucho sueño? ¿Cómo sube las escaleras de su casa? O cuando camina, su desempeño, siente que le falta el aire, cuando se agacha a recoger un lápiz se marea, etc. Entonces, ustedes le pueden preguntar la semiología de su probable anemia. Todos estos son factores importantes para que ustedes puedan llegar a un diagnóstico. Entonces, le piden su señor, ¿y está sangrando por ahí que de algún sitio? ¿Ha perdido sangre por ahí? Ah, sí, doctora, me olvidé. Hace como 2 meses mis heces están oscuras. Y dice, ya, ¿no? Porque el paciente a veces no se acuerda. Entonces ya ustedes si lo ven y ven una palidez, comparan su manito con la del paciente, van a ver que hay cierta diferencia. Ven las conjuntivas, señor, mira arriba, pálido. Y el lecho unguial, ¿no? Hacen una presión. Si ustedes ven en sus uñas, a ver, miren, ven una coloración, ¿no es cierto? Vean rojiza, rosadita, ¿sí? Ya. Si ustedes hacen una presión, ¿no? Leve, ven que se marca la diferencia. Hay una diferencia, blanco, rojito, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, esa diferencia marcada es importante para que ustedes sepan que tienen buen nivel de hemoglobina. En los pacientes que tienen anemia, si tienen la suerte de ver alguno con una hemoglobina, no sé, de 10 o de 9, ustedes hacen esto y no existe diferencia, comenzando que todo el lecho unguial está blanco, muy pálido, y ustedes conocen eso, no hay mayor diferencia, ¿sí? Entonces, todos estos son las manifestaciones clínicas de la anemia, ¿no? Puede haber fatiga, disnea, taquicardia, ¿ya? Y bueno, la palidez conjuntival, la palidez de piel. A veces hay una coloración entre pálida y amarillenta también, ¿no? Habría que preguntar y habría que ver algunos valores de bilirrubina tal vez. Hay debilidad muscular, ¿no? Hay taquicardia, disnea, ¿ya? ¿No? Acá está, ¿no? A veces puede haber alguna coloración también amarillenta. Las respiraciones son más cortas porque hay sensación de querer jalar más el aire para oxigenar más los músculos, porque la sangre no se basta para oxigenarlos porque tiene poca hemoglobina, ¿ya? El vaso puede estar grande también, la taquicardia, ¿no? La presión arterial también está baja. Son todas las manifestaciones clínicas de una probable anemia. Mientras más manifestaciones haya, mientras más evidentes sean las manifestaciones, obviamente que vamos a pensar que mi hemoglobina está más baja, ¿ya? Y hasta podemos sacar una anemia leve, moderada, severa, nos vamos a ver la hemoglobina y le atinamos a que sea una moderada leve, ¿ya? Entonces, para el diagnóstico, como les dije, no solamente basta la hemoglobina, sino también el valor del volumen corpuscular medio, que me puede clasificar a las anemias en normocíticas, microcíticas y macrocíticas, de acuerdo al volumen corpuscular medio, ¿ya? Y hay varias causas, ¿no? Eso se lo tienen que aprender. Causas de anemia macrocítica. Ya, ustedes las tienen que aprender en la mente y leer cada una. Causas de anemia normocíticas, causas de anemia microcítica. Eso sí es algo que ustedes tienen que aprenderse, ¿ya? Muy bien. Y parte del torrente sanguíneo, aparte de los glóbulos rojos que me da la hemoglobina, son las plaquetas. Y cuando las plaquetas están fallando, tanto en cantidad o en estructura, puedo estar frente a un síndrome purpúrico. ¿Qué es el síndrome purpúrico? Es la manifestación de la falla de las plaquetas que se pueden evidenciar en la piel, ¿no es cierto? Hematomas sin causa aparente, petequias,
¿no? Sangrado gingival, sangrado nasal sin causa aparente, deficiencia de las plaquetas, tanto en número como en características, ¿no? Sangrados espontáneos o sangrados desproporcionados para un golpe pequeñito, un hematoma así, de este tamaño inmenso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de los síndromes purpúricos? Sangrados espontáneos, sin causa aparente, sangrados en diferentes sitios, sangrados en zonas que no son habituales, ¿no? No sé, pues yo no me puedo golpear justo debajo del hueco de la axila, ¿no? No me voy a dar un portazo ahí, pero aparecen hematomas de repente, ¿no? Presencia de petequias, equimosis, que el paciente se da cuenta y nos consulta por eso, sangrado de repente, que no son los normales, de repente el odontólogo se da cuenta que sangra más de lo normal por las encías, señor, vaya a ver al hematólogo, al médico internista, porque está sangrando más de lo que ellos consideran que es normal para la edad y para el tipo de paciente. Entonces, todos estos son manifestaciones clínicas que me pueden estar alertando que estamos en presencia de algún síndrome purpúrico, o sea, falla de las plaquetas, ¿no? Entonces, también puede haber como causa de los síndromes purpúricos las alteraciones en esta hemostasis, ¿no? Dentro del capilar. Puede haber una disminución de la cantidad de las plaquetas. ¿Dónde están las plaquetas? Las hemostas, ¿no? Porque estos son los lóbulos rojos, las plaquetas. O de repente funcionalmente no están trabajando y la agregación plaquetaria no se da y por lo tanto hay sangrado, ¿no? Ya entonces puede ser tanto cualitativa como cuantitativa o una alteración en los factores de coagulación, ¿no? También. Si estamos hablando de alteraciones o déficit en los factores de coagulación, es importante preguntarle al paciente si hay alguna enfermedad hereditaria, ¿no? Porque hay hemofilias, ¿no? Y todas las hemofilias tienen que ver con la herencia, ¿no? Hay déficit de ciertos factores dentro de toda la cascada de coagulación que hacen que se alteren tanto la cantidad o la funcionalidad de las plaquetas, ¿no? Y la insuficiencia hepática o el consumo excesivo de alcohol que hace que haya insuficiencia hepática también es una causa de alteración funcional de las plaquetas, ¿ya? Puede haber también alteraciones en la pared vascular para que existan las petequias o los hematomas, ¿no? La endocarditis, por ejemplo, es una infección que puede atacar a la pared vascular que se hace, por así decirlo, un poco más permeable a estas plaquetas y por lo tanto van a aparecer hematomas o petequias sin causa aparente, ¿no? Hay algunas enfermedades de la pared vascular autoinmunes como la vasculitis. Entonces, como les dije, cuando preguntamos al paciente más allá de la clínica, de las petequias o los hematomas, es importante en este caso preguntar por algún tipo de herencia familiar, ¿ya? Y bueno, toda la clínica de las petequias o los hematomas que ya les mencioné anteriormente. Acá tenemos un cuadro de las características clínicas de los sangrados anormales, dependiendo si estamos en alguna alteración de las plaquetas o alguna alteración en la cascada de coagulación, ¿ya? Por ejemplo, en las hemorragias más comunes, los trastornos que están asociados a estas en relación a las plaquetas son lo que se denomina la formación de petequias o equimosis o sangrado de la mucosa, las encías o la nariz. Si es que existen trastornos de la coagulación plasmática, va a existir de repente hematomas muy grandes, ¿no? O sangrados que no se pueden controlar, sangrados anormales después de una cirugía, ¿no? Podría ser también. Si mi paciente sangra sin ninguna causa aparente, o mejor pongamos el ejemplo, si mi paciente sangra por un traumatismo severo, no un accidente, hay mucha pérdida sanguínea,
mi paciente entre en shock hipovolémico, ¿no? Entonces, uno de los tipos de shock es el shock hipovolémico. ¿A qué se define, cómo se define el shock? El shock ¿cómo se define el shock? El estado de baja perfusión. Baja perfusión, en general, ¿no? La causa puede ser distinta, pero finalmente es la baja perfusión sanguínea en los órganos diana, riñón, hígado, ¿no? Corazón, ¿no? Pérdida sanguínea, el corazón con pérdida sanguínea. Entonces, la clasificación de shock, de acuerdo a la causa, hipovolémico, pérdida, obstructivo, distributivo o cardiogénico. La presentación clínica puede variar de acuerdo a la causa. El shock cardiogénico, shock hemorrágico, shock hipovolémico, shock séptico, ¿no? Una bacteria que puede distribuirse a través del torrente sanguíneo por los órganos diana y causar shock, ¿no? Finalmente, el shock va a producir una falla orgánica y la muerte. Entonces, ¿cuáles son los órganos diana? Tenemos el hígado, tenemos los riñones, los pulmones, el cerebro, el corazón. Todos son los órganos diana, ¿no? Entonces, por ejemplo, una falla hepática tiene como manifestación clínica la ictericia. Si yo le solicito perfil hepático, encuentro aumento de bilirubinas, ¿no? Y de transaminasas, TPO, TGP. En la falla a nivel renal encuentro insuficiencia renal evidenciada por una alteración de la creatinina, ¿no? Encuentro anuria, ¿no? El paciente oliguria, anuria, el paciente no orina nada y el paciente se intoxica por estos factores de la orina, ¿no? Entonces, finalmente, lo que termina este shock es en la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clasificación clínica de shock? Se lo mostré en el cuadro anterior: hipovolémico, obstructivo, distributivo y cardiogénico, dependiendo del órgano diana que está afectado. Otra clasificación de shock que también incluye el shock séptico es el shock anafiláctico y el neurogénico. El anafiláctico, muy bien seguramente conocido por ustedes, porque hay un contacto con un alergeno que se distribuye a través del organismo vía sanguínea y puede condicionar vasodilatación, angioedema, que puede llevar a la muerte si es que no se trata a tiempo. Y el shock neurogénico, que está en relación con la vasodilatación y la alteración en el sistema nervioso central. Y el séptico, que ya conversamos. Estas últimas diapositivas son un poco para el tratamiento de la sepsis, ¿no? Básicamente, el tratamiento del shock séptico, de repente el shock hipovolémico, es la reposición de los fluidos, ¿no? La fluidoterapia. Si estoy frente a un shock séptico, tengo que dar antibióticos, ¿no? Si estoy frente a un shock cardiogénico, los vasopresores, ¿no? No todos los shocks se tratan con fluidoterapia. Por ejemplo, el cardiogénico no lo puedo sobrecargar de volumen. Le tengo que dar los inotrópicos, los vasodilatadores, pero no sobrecargar a mi corazón, ¿no? Una pérdida tan importante de volumen, si es que le doy fluidoterapia en exceso, mi corazón puede tener algún efecto contraproducente, ¿ya? Entonces, en estas diapositivas tratamos de colocar un poquito el tratamiento de los shocks. En realidad, no es algo que ustedes deban de manejar a la perfección, pero se quiso poner algún ejemplo de que, por ejemplo, la fluidoterapia es importante en el shock hipovolémico, más o menos en una cantidad de 2 litros para reponer todas las pérdidas, ¿no? Tenemos que responder de paquete globular y plasma si es que ha habido una pérdida importante sanguínea. En el shock cardiogénico, los inotrópicos son importantes y, como les dije, no rellenar de líquido a mi paciente, ¿ya? En el shock obstructivo, por ejemplo, el antibiótico es importante, ¿no? El antibiótico, los anticoagulantes y bueno.
Eso es todo en cuanto a la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta sobre el síndrome purpúrico Bishop? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Característica de cada síndrome, ¿ya? Para que puedan asociarlo cuando hacen la historia clínica del paciente y se acuerden de que están dentro de tal o cual síndrome, ¿ya? Y cómo lo consideran. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, les agradecería que escojamos a su delegado. Ustedes son